Administrativando Abogados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad del canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que tenemos la suerte de volver a contar con Ana de la Herrán Piñar. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Eres presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, una asociación que tenemos la suerte de contar como clientes. Y queríamos hablar contigo de un tema de actualidad que puede preocupar a muchos ciudadanos que quizá no tengan el conocimiento para saber qué está pasando. Así que la primera pregunta es esa, para que la mayoría podamos entenderlo. ¿Qué supone o qué supondría que una comunidad autónoma tuviera su propia agencia tributaria? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a este programa para dar nuestra opinión acerca de este tema que, bueno, pues nos parece de una, en fin, una gravedad enorme. En cuanto a las consecuencias de lo que supondría que esta comunidad autónoma tuviera esa agencia tributaria, yo creo que es importante advertir que las comunidades autónomas tienen una agencia tributaria para la aplicación de los tributos propios de la comunidad autónoma, y otra cosa distinta es que las funciones que ahora mismo está ejerciendo la agencia tributaria del Estado las vaya a ejercer esta comunidad autónoma. Para que nos entiendan un poco los ciudadanos, se trataría de crear una estructura de Estado absolutamente independiente en esa comunidad autónoma. ¿Cuáles son los peligros que desde nuestro punto de vista esta estructura de Estado conllevan? Aparte del tema de la financiación, que es una cuestión que nosotros tocamos no tan en profundidad porque sobre todo hablamos de administración tributaria, en este caso, en esta última situación de la administración tributaria, esta administración lo que haría es duplicar las funciones en el sentido de ejercer las mismas funciones que el Estado, pero en este territorio de la comunidad autónoma. Esto, lo primero que tenemos que decir es que genera una enorme ineficiencia. Es decir, la Administración, lo hemos señalado también en numerosas ocasiones, tiene que servir con objetividad a los intereses generales. Y en ese servicio con objetividad al interés general tiene que actuar con eficiencia y eficacia. Es decir, tiene que conseguir el resultado lo más rápido posible, pero sobre todo con los recursos que tiene disponibles, pero sin despilfarrar esos recursos. Eso se supone que es la eficiencia. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido que ahora de repente una administración totalmente nueva, que supondrá un coste enorme para el bolsillo del contribuyente, su creación, haga las mismas funciones que ahora mismo está realizando el Estado. Además, cuando estamos fraccionando la agencia tributaria, afectamos a los servicios de aplicación de los tributos en las dos patas de aplicación, que son la información y asistencia y la lucha contra el fraude fiscal. En la información y asistencia hemos puesto muchos ejemplos a lo largo de todas nuestras intervenciones. Supongamos un contribuyente que reside en Córdoba y que trabaja para una multinacional que está domiciliada en Cataluña. Por lo tanto, aquí tendríamos uno de los problemas que nosotros vemos graves, que es el de que las retenciones se ingresan en Cataluña, se ingresarían en su caso las retenciones de ese trabajador, y sin embargo el trabajador residente en Córdoba tendría que tributar a la Administración General del Estado. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de conectar dos administraciones que están separadas, que son la Administración, en su caso de Cataluña, y la Administración General del Estado. Por lo tanto, en este supuesto, la agilidad que tenemos actualmente en la Administración General del Estado, por ejemplo, en la devolución de la renta, en la campaña de renta de ese contribuyente, no podría garantizarse ni muchísimo menos. Rompemos la caja única y además rompemos la base de datos de información única. Aquí me iría a la segunda pata, que es la lucha contra el fraude fiscal. Hemos dicho muchas veces, los que conocemos bien cómo funciona la administración tributaria, que no se puede fraccionar el control de actividades económicas. Por ejemplo, las actividades económicas se despliegan por todo el territorio nacional y por lo tanto yo no puedo tener una información totalmente fraccionada con respecto al ejercicio de esas actividades económicas. En definitiva, lo que estamos consiguiendo, lo que estaría consiguiendo es, con esta creación de esta estructura de Estado absolutamente independiente, es abrir una puerta a ese aumento de fraude fiscal, que además vemos que cuando tratamos con otras administraciones se produce. Es decir, no es lo mismo. Vamos, eso yo creo que todo el mundo lo puede entender. Si nosotros estamos en una única administración con una base de datos única y yo trabajo con esa base de datos única, voy a ser mucho más ágil y más rápido que si yo tengo que trabajar con mi base de datos. Luego, con la base de datos de Cataluña, en su caso, que tendría que pedirle la información, como ocurre con otros países, que tiene que trasladarme la información, a ver si me la ofrece correctamente, completa, etcétera. Es decir, encontramos ahí una barrera importantísima que conoce muy bien los defraudadores y por lo tanto, ya decimos,
que sería una puerta abierta a la fraude fiscal. Por lo tanto, en definitiva, la conclusión es que no se debe admitir bajo ninguna circunstancia, no solo lo hemos dicho nosotros, lo han dicho todos los expertos que se han pronunciado sobre la materia y hasta el momento no conocemos ningún informe que, bueno, pues que fundamente precisamente cuáles son esos motivos que podrían ser buenos para, en fin, que podrían beneficiar a los ciudadanos. Y por lo tanto, insistimos desde nuestra asociación que sería un desastre absoluto y, por supuesto, romper el Estado en 17 trocitos. ¿Por qué no? Porque además ese acuerdo de singularidad fiscal abre la posibilidad, primero a Cataluña, con sus especialidades, y hablamos de esa separación con estructura de Estado. Y luego dice, y para el resto de las comunidades autónomas que así lo deseen, podrán pedir también esto. Y bueno, nos vemos en una tesitura absolutamente inconcebible de fraccionar la administración del Estado, que además se quedaría sin ingresos para realizar esas funciones tan importantes que tiene a la hora de financiar determinados servicios públicos comunes. Ujú. Pues es una situación bastante grave, por lo que nos has podido explicar y que todos lo entendamos. Entonces, nos gustaría saber, dada la situación que tenemos en la actualidad, desde la asociación, ¿cómo creéis que se puede encauzar esta situación? Pues nosotros lo vemos inviable. Lo hemos dicho también. Consideramos que este acuerdo, si se plasmara en una norma, esa norma sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé en su disposición adicional primera las especialidades, vamos a decirlo así, de los territorios forales, País Vasco y Navarra. Pero lo que no se prevé es una especialidad, todo lo contrario, se prohíben los privilegios a las comunidades autónomas y por lo tanto tenemos dos sistemas de financiación y también de administración tributaria, que es el sistema de las comunidades forales y el sistema del resto de las comunidades de régimen común. Estas comunidades de régimen común no pueden tener privilegios unas frente a otras y por lo tanto, ya como se proscribe por nuestra Constitución esos privilegios, estaríamos hablando de un régimen inconstitucional. O sea que eso es la primera cuestión que es importante advertir. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la Administración, también nos preocupa mucho, que creo que es importante trasladar, en qué situación están los recursos humanos. Por eso decimos que en caso de implementarse no se puede, como se ha señalado sin más, trasladar los funcionarios de la Administración General del Estado como si fueran unas sillas y unas mesas de un despacho a otros despachos. Estos funcionarios tienen unos derechos, han accedido por oposición, una posición muy dura a la Administración General del Estado y lo que no se puede es de la noche a la mañana decir, bueno, pues ahora os trasladamos, detrás de estas personas hay no solo unos derechos ya consolidados, sino que además hay unas familias y una expectativa. No se puede de repente truncar esos derechos de los funcionarios y también es por eso señalo que es una cuestión que nos preocupa mucho en qué situación se está poniendo a los recursos humanos de nuestra administración tributaria. Ujú. Pues creo que solo el tiempo podrá decirnos cómo avanzan las cosas y espero que teniendo en cuenta la importante voz de vuestra asociación. Pues muchísimas gracias por poder dar voz precisamente a este asunto y como señalas, solo el tiempo dirá en qué queda este acuerdo, que esperemos que quede sencillamente pues eso, en un acuerdo y una declaración de intenciones y no se lleve a cabo desde el punto de vista legal. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes.